Como dijimos antes, la comunión sobre un problema como este no significa que estemos de acuerdo, usted y yo. Incluso si estaban de acuerdo con el orador o no están de acuerdo con él. Este es un gran problema que no se puede poner en una categoría y clasificarse. Y la investigación de tal cosa requiere mucha penetración y no aceptación. Requiere inteligencia y no razonamiento dialéctico hábil, sutil, en torno a las opiniones. Requiere que usted y yo emprendamos un viaje para explotar este formidable problema de vida y muerte. Pero no tendremos la posibilidad de viajar juntos si no hay vigor, energía, la intensidad necesaria para investigar y descubrir a cada uno la verdad sobre este asunto. Esta energía, esta intensidad, esta vitalidad no resulta de ninguna acumulación, pero se crea en el mismo acto de investigación. Pero en general, creemos que primero es necesario acumular energía a través de varios métodos. Lo que estamos diciendo es todo lo contrario. La energía que se necesita para investigar proviene de investigar, preguntar, interrogar, dudar, no la aceptación. No aceptamos ninguna fórmula o autoridad política o religiosa de alguien en ningún libro. Esta no aceptación, que en realidad es una acción muy positiva, viene energía. Investigamos, preguntamos, y en esta propia investigación hay energía. Entonces, lo que juntos haremos es emprender un viaje y tendrá que trabajar tanto como el orador. En general, creemos que en tal conferencia, todo el trabajo es responsable del orador y que participamos como simples oyentes. Pero debo decirte que esta tarde tendrá que trabajar tanto como el orador. Nunca vamos directamente en contacto con el miedo. Presta atención a esto. Estar en contacto con una cosa significa sentirlo con todos los sentidos y no tener barreras psicológicas entre el hecho y nosotros. Entrar en contacto con una cosa, con hechos, significa tocarlo. Al igual que estoy jugando este micrófono. No puedo póngase en contacto con un hecho si hay algún obstáculo, alguna barrera entre él y yo. Esta barrera puede consistir en palabras, el deseo de escapar para no enfrentar los hechos, o racionalizar el miedo, o ignorar las barreras, conscientes o inconscientes. Todo esto evita el contacto directo con el hecho. Pero esta tarde queremos contactar al hecho de que el miedo, no intelectualmente, no saber qué se debe hacer o no hacer sobre usted, sino saber la naturaleza del miedo. Porque el contacto con un hecho es la comprensión de este hecho. Y por lo tanto, cuando uno comprende lo que es falso, este falso deja de existir. Tememos muchas cosas, por supuesto. No tendremos tiempo u oportunidad de considerar los diferentes aspectos del miedo, tanto conscientes como inconscientes. Los miedos inconscientes, especialmente, son mucho más difíciles de considerar. En cuanto a los miedos conscientes, algo puede hacer sobre ellos. Pero los miedos inconscientes son mucho más fuerte y más profundo. Estos miedos toman la forma de sueños cuando dormimos, etc. No ingresaré todo este artículo ahora, pero para cada entidad humana, no importa cuánto tiempo viva, siempre existe el tema de la muerte. A menos que él la comprenda, que va en vivo con este problema, su vida será y siempre seguirá siendo muy superficial. Y la mente superficial busca dar sentido al vivir a través de su condicionamiento, su entorno, la sociedad en la que se desarrolló. Continúe escuchando y prestando atención. Después del tema del miedo a la muerte. Para entenderlo, el individuo debe estar libre de todas las creencias, todas las ideas de reencarnación, o resurrección, o inmortalidad personal. No se sabe nada sobre esto. Si se sabe algo, es una tradición, un condicionamiento verbal. Nunca entró directamente en contacto con la muerte o el miedo relacionado con este hecho. Y como dije, es urgente que la entidad humana que vive en este mundo esconderse, brutal y aterrador, con sus guerras y antagonismos. Es urgente que comprenda este hecho. De lo contrario, la vida no tendrá sentido. Asistir a una oficina diariamente en los próximos 20, 30, 40 años, repetidamente para hacer lo mismo poco interesante. Generar algunos niños y vivir en conflicto con usted mismo no significa nada. Cuanto más intelectual es el individuo, más conocedor del mundo, los hechos que están sucediendo, más busca escapar de la superficialidad a través de la bebida, diversiones variables, o inventar una filosofía o revertir la filosofía de un cierto libro. Es necesario, por lo tanto, si quieres hacer la vida algo significativo,
Si quieres darle a la vida un significado, riqueza, plenitud, completarla, es necesario comprender este tema de miedo y muerte. Sabemos qué es este miedo. Una reacción. Reacción a algo que no sabemos. Algo que no tenemos experiencia ni conocimiento directo. Hemos visto la muerte. Ella nos pasa a todos los días. La guerra la trajo a nuestra casa. Pero la mente vigorosa, saludable, equilibrada y no neurótica debe entrar en contacto con la muerte. Porque es solo cuando nos unimos contacto con algo que percibimos su significado, que comenzamos a comprender el valor, la profundidad y la belleza de esta cosa. Por lo tanto, para comprender este tema de la muerte, debemos liberarnos del miedo. Eso inventa las diversas teorías sobre la vida futura, la inmortalidad y la reencarnación. Aquellos que viven en el este dicen que hay reencarnación, que hay renacimiento, una renovación constante e infinita, que existe lo que se llama alma. Ahora, escucha con atención. ¿Es esto? Nos gusta pensar que hay. Nos da placer pensar eso. Porque es algo que ponemos más allá del pensamiento, más allá de las palabras, más allá de todo. Una cosa eterna, espiritual e imperecedera. Y, por supuesto, se aferra al pensamiento. Pero existe esta cosa. Esta alma. Esta entidad más allá del pensamiento. Esta entidad no inventada por el hombre. No formado por su mente sutil. Porque la mente se da cuenta de que hay una enorme incertidumbre, confusión y nada permanente en la vida. Nada. Absolutamente. Sus relaciones, su esposa, su esposo, su trabajo. Nada permanente. Por lo tanto, tuvo que inventar una cierta cosa permanente, que llamó alma. Pero dado que la mente puede concebir esto, también puede hacerlo el pensamiento. Y dado que el pensamiento puede concebirlo, está en la esfera del tiempo. Por supuesto. Si puedo concebir algo, esto es parte de mi pensamiento. Y mi pensamiento resulta del tiempo, la experiencia, el conocimiento. El alma, por lo tanto, está en la esfera del tiempo, ¿correcto? Mira, por favor, no estamos aquí aceptando o rechazando. No estoy anunciando una cierta teoría, ya que esta sería una falta de madurez, infantilismo. Estamos haciendo un viaje de exploración, y esta exploración, siguiendo paso a paso y penetrando muy profundamente, puede ponerlo en contacto con algo que lo hará miedo. La idea de la continuidad de un alma que renacerá los tiempos sobre los tiempos, infinitamente, no tiene importancia. Porque es la invención de la mente lo que tiene miedo. La mente que quiere duración, permanencia. ¿Quién quiere certeza y esperanza? Entonces, el hombre se aferra a esa idea y, por lo tanto, tendrá muchas vidas y trabajos interminables. Pero eso significa que, si crees en la reencarnación, es extremadamente importante que te comportes bien en esta vida, porque la próxima vez tendrás que responder por lo que hiciste. Pero casi nadie importa comportarse bien, lo que significa actuar virtuosamente. Si realmente crece en reencarnación, sus acciones, su forma de pensar, de vivir, su dureza e indiferencia hacia los demás desaparecerían, porque tendría que pagar todo esto en la próxima vida y tendría que sufrir. Pero nada de esto cree. De hecho, no creas. Esta es una idea simple. Una idea que piensa que es muy espiritual, pero es pura contradicción. Sin embargo, el hecho es el miedo a la muerte. ¿Cuál, en Occidente, inventó una forma diferente de resurrección, continuidad, en una esfera de renovación diferente? Por lo tanto, la cuestión del miedo a algo que no conocemos, y llamamos la muerte. Por lo tanto, separamos la vida, los vivos de la muerte, y así no entendemos ni la vida ni la muerte, porque comprender la vida significa extraño en la vida. Entrar en contacto con la vida, que es la codicia, la envidia, la brutalidad, el odio, las guerras, las escapadas, la bestialidad, el entusiasmo del poder y la posición. Esto es lo que llamamos vida. Esta es la vida que vive todos los días. Si se trata de saneamiento, si eres un distribuidor, si eres un artista, existe una cierta cosa en efervescencia, y eso es lo que llamamos vida.
Todavía no lo hemos entendido. Todavía no nos hemos deshecho de ella. No estamos libres de nuestras ansiedades, nuestro sentimiento de culpa, nuestras agonías. Y no entendemos esta inmensidad llamada muerte. No entendemos vivir y no entendemos la enorme importancia de la muerte. Tienes que entender la vida. Viviendo no es para luchar, lo que no debe estar en conflicto, que no es para dejar ser torturado o torturado para encontrar a Dios. El ser humano que se tortura a sí mismo para encontrar a Dios, no es digno de encontrarlo, y nunca encontrará a Dios. Por deformación, no hay verdad. Necesitamos una mente lúcida, saludable, racional, vigorosa, y no una mente torturada y deformada. Por lo tanto, debe ser libre y deshacerse del miedo a la vida de uno. Deshágase de sus ansiedades, sus conflictos, su codicia, envidia, ya sea por dinero o Dios. De todo esto, debe deshacerse de contactar la vida directamente. Entonces, vivir está relacionado con la muerte. Te pido que sigas lo que voy a decir. Sin duda, el hombre que no tiene amor siempre vive en desesperación. Camina en una búsqueda continua de autoridad, posición, prestigio. Es envidioso, duro. Este hombre no vive. No sabes qué es la vida. Él solo conoce su insignificante mente de político, saneamiento, comerciante, artista. Eso pequeñamente trivial, y sus tribulaciones. Nada más sabe. Solo cuando esté libre de su mezquino, sus miedos sabrán lo que es vivir. Y cuando sepa lo que es vivir, también sabrá qué es morir. Porque separamos vivir de morir, que para nosotros es alcanzar el final psicológica y fisiológicamente. Creemos que estamos viviendo, nuestra vida es doler. Y si nuestro sufrimiento no termina, no habrá comprensión de la muerte. Por lo tanto, debemos investigar por nosotros mismos. Y no porque otro nos diga lo que debemos hacer. Se ha alimentado y continúa alimentándose de los descubrimientos realizados por otros. Está esclavizado por la tradición, la autoridad, el miedo, y no ha encontrado nada como una entidad humana viva en este mundo de tortura y sufrimiento. Todavía no ha encontrado el camino para terminar con el sufrimiento. De él solo podemos escapar, a través de la bebida, la diversión, el sexo, el templo, la lectura. Tenemos docenas de caminos de escape, pero es necesario contactar al sufrimiento y extinguirlo. Solo la mente que poner el final para el sufrimiento puede tener sabiduría. Y solo aquellos que están libres de sufrimiento pueden saber lo que significa amar. Nuestra pregunta, por lo tanto, es esta. ¿Es posible vivir en este mundo, ahora, hoy, no en un futuro lejano, libre de sufrimiento y en contacto con esto que no sabemos y llamamos muerte? Lo que tememos no es lo desconocido, sino perder lo conocido. ¿No te parece? No tiene miedo a la muerte, al final, pero teme perder lo que tiene. Lo que sabe, su experiencia, su familia, sus pequeños placeres, su conocimiento, su tecnología. Finalmente, las cosas conocidas. Dices, ¿por qué aprendí tantas cosas? Sé tantas cosas y llego a la muerte y saca todo. Esto es lo que tiene miedo, no la muerte. ¿Qué es esto para qué estás adjunto? Lo conocido. ¿Y qué es el conocido? Su familia, su hogar, las calles sucias y libres de belleza, esfuerzos, rivalidades, ansiedades, la rutina de la oficina y la inevitable presencia del jefe. Eso es todo lo que sabes, y tiene miedo de perder. Ahora, déjate ir de las manos todo esto, feliz y fácilmente, con gracia y belleza, significa morir por lo conocido. Entonces, sabrás qué es morir. Entonces sabrá lo desconocido. Ahora, presta atención. Puede terminar de inmediato, no a través del tiempo, gradualmente a través de la disciplina y la autotortura. ¿Puedes terminar de inmediato tu miedo? Esta es la verdadera pregunta, no lo que sucederá después de la muerte. Puede poner fin a sus hábitos, hábitos sexuales, hábitos psicológicos, hábitos físicos. Abolirlos a todos de inmediato. Abolirlos es estar libre de ellos. Poner fin a sus tribulaciones y miedos, su codicia, su deseo de ser poderoso, fuerte. El hombre importante que imagina ser. Porque si no sabes, por término, estas cosas insignificantes en la vida,
Las cosas que sabes y están unidas a tu mente continuarán viviendo en agitación y confusión extremas. Solo sufre una mente confusa, no la que piensa con lucidez, que se pone directamente en contacto con los hechos. Morir, por lo tanto, es morir por las cosas que sabemos. No solo lo desagradable, pero también lo agradable. Me gustaría alejarme de ti, morir por el recuerdo de los dolores y duelas que has sufrido, pero me gustaría mantener el recuerdo de la satisfacción agradable. Pero por término, muere tanto por placer como por dolor. Esto solo será posible aplicar toda su atención a cada pensamiento, cada sentimiento. Atención, no contradicción. No es citar lo que me gusta y lo que no me gusta, sino solo presta atención. ¿Sabes lo que significa prestar atención a una cosa? La atención no es la concentración. Cuando se centra en la forma en que la mayoría de las personas lo hacen, ¿qué sucede? Es aislar, resistir, repeler todo pensamiento. Tu concentración, por lo tanto, genera resistencia y, por lo tanto, no trae libertad. Tenga en cuenta esto para ver qué tan simple es yo. Si siempre es consciente de todo lo que nos rodea, consciente de la basura y la suciedad de las calles, consciente del autobús polvoriento, consciente de sus palabras, sus gestos, la forma en que habla con su jefe, la forma en que habla a su sirviente, su superior, su subordinado, respeto por lo que está arriba y la dureza con la que él es el que sigue. Consciente de sus palabras, sus ideas. Si todo está atento a todo sin desear corregir nada, entonces, con esta atención, conocerá un tipo diferente de concentración. En esta concentración, la persona es consciente del medio ambiente, el ruido que hace que otros, esos hombres que hablan de ese techo, y tú quieres silenciarlos, pidiéndoles que se callen, giran la cabeza. Es consciente de los colores de los disfraces y al mismo tiempo hay concentración. Esta concentración no excluye nada, y no hay esfuerzo en ella. La concentración, como se practica generalmente, requiere esfuerzo. Pero si aplica completamente su atención, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, su cerebro, todo para comprender el miedo, verá que será gratuito, inmediato y completamente. Porque solo la mente donde hay claridad, la mente que no vive en la oscuridad del miedo o la confusión de muchos deseos, solo esta mente clara y lúcida puede trascender la muerte. Porque entonces, la mente entendía la vida. Vivir no es una batalla, tortura. No es algo que tengamos que escapar a las montañas o un monasterio. Si huyamos, es porque nuestra vida es tortura, una pesadilla horrible. Si prescindes de toda atención a una cosa, verás y sabrás qué es el amor. El amor, por la mayoría de nosotros, significa poco. Está rodeado de celos, de odio. ¿Y cómo puede haber amor competir con su colega de oficina? Escucha, por favor. Naturalmente, sin amor, sin este sentimiento de belleza, la vida se vuelve vacía. Y viéndonos vacíos, buscamos a los dioses hechos por el hombre, porque estamos vacíos. Las creencias, los dogmas, los rituales, se vuelven muy importantes. Queremos llenar nuestro vacío con estas insignificancias creadas por el hombre. Por lo tanto, si quieres saber qué es el amor, debe estar libre de celos, conflictos, deseo de dominar, el deseo de poder. Quiero decir, debes vivir en paz para saber qué es el amor, no por la vida, sino en la vida real de cada día. Y la otra cosa muy importante en nuestras vidas, la creación. No sabemos qué es la creación porque somos esclavos de autoridad. La palabra autoridad significa el autor, que da lugar a algo, una idea, un concepto, una visión, una forma de vida. Vemos que un hombre así vive de alguna manera, piensa y se siente de cierta manera, y queremos ser así. Entonces, lo imitamos. Como resultado, la persona o idea, el concepto, el ideal, se convierte en su autoridad. Autoridad de la tradición, autoridad de su religión favorita. Y la mente que está sujeto, se esclaviza a la autoridad.
nunca se encontrará en el estado de la creación. Debido a que es bueno ver, la autoridad genera miedo. Lo que nos interesa es solo que nos mostramos lo que técnica o psicológicamente deberíamos hacer, y luego hacerlo. Es por eso que hay tantos gurús en este mundo. Otros lo saben y no lo sabemos. Otros indican lo que debemos hacer, como científicos, como médicos, y dependemos de la autoridad. La autoridad de la ley y la autoridad del miedo son dos cosas diferentes. Tenemos que obedecer la autoridad de la ley que nos hace mantener la izquierda de la carretera cuando conducimos un automóvil. Esta obediencia es necesaria. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que comprar un sello postal para enviar una carta, etc. Pero la autoridad establecida por un estándar socio-religioso, un concepto establecido por la tradición, sobre Dios, etc., la autoridad de la religión, las sanciones religiosas que acepta o cree que ciegamente han investigado, pero no lo han hecho por miedo. La autoridad, en cualquier caso, es psicológicamente lo más destructivo que existe, porque ella te dice que sigas, y tú sigas, sin investigar, sin entender, sin buscar y descubrirte por ti mismo. Pero la verdad, después de todo, es algo que no se te puede dar. Depende de ti descubrirlo. Y para descubrirlo, debe ser su propia ley, su propia guía, y no el político que salvará al mundo, el comunista, el líder, el sacerdote, la salud, ni los libros. Tienes que vivir. Ser tu propia ley. Por lo tanto, no necesita ninguna autoridad. Y eso significa que debe estar todo. No externamente, sin embargo, completamente, solo adentro. Entonces no habrá miedo. Y si la mente entendía la naturaleza del miedo, la naturaleza de la muerte y esto cosa extraordinaria llamada amor, si realmente entendía, que no está verbalizando, o pensar en ello, sino haberlos vivido. Entonces, a partir de este entendimiento, surge una nueva mente. Una mente activa y al mismo tiempo, completamente silenciosa. Este proceso de comprensión de la vida, la liberación de todas nuestras luchas. No en la cara, pero de inmediato. Esta aplicación total de atención. Esto es lo que es la meditación. La meditación no está sentada en una esquina, tomando la nariz y repitiendo estúpidas palabras. Esto no es meditación. Absolutamente. Es el autohipnotismo. Pero la comprensión de la vida, la liberación del sufrimiento, de hecho y no verbal, o teóricamente, de verdad. La liberación del miedo y la muerte requiere un silencio total de la mente, y esto es meditación. Solo la mente que está en silencio, y no la que ha sido disciplinada, entiende y libera. Solo esta mente silenciosa puede entender la creación. ¿Por qué la palabra Dios ha corrompido, y no significa nada más? Hitler creía en Dios. Tus políticos creen en Dios, y se están destruyendo a sí mismos, suicidándose, torturándose mutuamente. Otros se torturan para encontrar a Dios. Por lo tanto, la palabra Dios ya no significa nada, es un simple sonido. Pero para averiguar qué hay fuera de tiempo, debe tener una mente muy silenciosa. Esta mente silenciosa no es una mente muerta, pero activa. Lo que está activo y en movimiento a gran velocidad siempre es silencioso. Solo la mente aburrida sacude, aflige y a los miedos. Esto nunca se quedará en silencio. Y solo la mente silenciosa es religiosa. Solo esto, la mente religiosa, puede descubrir el estado de la creación, o encontrarse en el estado de la creación. Solo ella puede establecer la paz en el mundo. Y establecer esta paz es su obligación. Es la obligación de cada uno de nosotros. Y no el político, el soldado, el abogado, el concesionario, el comunista, el socialista, de cualquier persona. Usted es responsable de su forma de vida, la forma en que vive su vida diaria. Si quieres paz en el mundo, tienes que vivir pacíficamente, sin odiarnos, sin estar envidioso, sin buscar poder, sin cultivar la competencia. Debido a la liberación de estas cosas, viene el amor. Y solo capaz de amar, sabrá lo que es vivir en paz. Uno de los mayores problemas parece ser relativo al orden y el desorden, la libertad y el ajuste. Mientras que dentro de nosotros mismos no resolvemos este problema, no como un grupo, comunidad u organización sujeto a una cierta fórmula. Mientras que como seres humanos, como individuos, no resolvemos este problema,
Cada revuelta o intento de liberar nuestra parte solo será llévanos la mayor confusión y conflicto. Nos ajustamos a nosotros mismos, ya que es bastante evidente en todo el mundo, con la esperanza de que este ajuste promueva el orden. Necesitamos orden. Sin sociedad, ningún individuo puede subsistir en desorden. Hay una necesidad de orden, tanto externo como internamente. Pero el orden no es posible cuando solo decimos qué es el orden, acondicionándolo a un estándar determinado. El orden, como me parece, solo se puede lograr descubriendo por nosotros mismos lo que genera el desorden. Al comprender el verdadero factor del desorden, el orden será naturalmente. Esto es muy simple. Cuando sé lo que produce trastorno en una familia, yo mismo o en la sociedad, y como entidad humana quiero promover el orden, primero debo arrojar luz sobre el desorden y eliminarlo. Por lo tanto, el orden al que nos referimos no es un acto positivo, sino solo la comprensión y la negación del desorden. Si entiendo qué es el trastorno y niego, lo pido, lo aclaro, investigo todo lo que implica, entiendo todos los elementos que lo constituyen. Esto, superficialmente, parecerá negación, pero al comprender el trastorno da, como resultado, un orden natural. Este ajuste solo puede generar más desorden. Somos seres humanos que viven en conflicto, miedo, ansiedad, problemas relacionados con la obediencia, la aceptación, la ansiedad, la búsqueda del poder, etc. Por lo tanto, si solo buscamos orden o orden de orden, para este patrón ajustamos. Esto, en esencia, genera desorden. Por favor, esto no debe entenderse verbalmente, porque una de las cosas más desafortunadas son que siempre estamos predicando, escribiendo libros, exponiendo teorías, fórmulas y conceptos, y nunca absolutamente acción. Somos verdaderos maestros, especialmente en este desafortunado país, en la verbalización. Al formular teorías y conceptos y al explorar dialécticamente tales conceptos, con la esperanza de que al investigar la verdad a través de las teorías, llegaremos a la acción. Y lo que es, después de todo, es sin acción, porque no se hace nada. Por lo tanto, debemos comprender que la orden, bajo cualquier circunstancia, no puede realizarse ajustándose a un estándar. Patrón comunista, patrón religioso, estándar personal e individual. El orden al que me refiero es extremadamente positivo, y solo se puede lograr con la profunda comprensión del problema. Por supuesto, no estará de acuerdo con muchas de las cosas que diremos. Espero que al menos no los aceptes o los rechaces, porque de esta manera no es ninguna parte. Es necesario determinar qué genera el desorden, tanto en el mundo exterior como en el interior. Comprender el trastorno externo trae la comprensión del trastorno interno. Pero este trastorno que dividimos en exteriores e internos es esencialmente lo mismo. No son dos trastornos separados, ya que cada uno de nosotros, como entidad humana, es tanto la sociedad como el individuo. El individuo no está separado de la sociedad. Creó la estructura psicológica de la sociedad y está todo enredado. Se trata de liberarse de esta estructura psicológica. Esta es una mera revuelta y, por lo tanto, no resuelve ningún problema. Es necesario investigar qué crea el desorden. Debido al trastorno, nada puede mediar y trabajar. Si necesita un pedido extraordinario para comprender la verdad, o el nombre que prefiera, se necesita este orden extraordinario, que no se puede lograr a través de la revuelta, el ajuste, o la adopción de una fórmula socialista, capitalista, religiosa, o cualquier otra. Bueno, ¿qué produce desorden? Entiende. Necesitas un pedido en el mundo. En este momento, no hay orden en el mundo. La guerra es la esencia del desorden. Ya sea en Vietnam, aquí o en Europa, la guerra, en cualquier nivel y porque lo es el desorden. ¿Y por qué es este desorden en el mundo? En este mundo tenemos que vivir y actuar como seres humanos. Veamos esto, pero no lo haremos verbal o teórica o estadísticamente, sino realmente considerando los hechos objetivos. Cuando entendemos un hecho, entonces queremos ir o dejar de seguir una forma determinada. Pero, ¿qué produce desorden en el mundo psicológica e internamente? Es bueno ver que una de las razones del enorme y destructivo trastorno del mundo es la división de las religiones. Eres hindú y yo soy musulmán.
Somos cristianos católicos, protestantes y episcopales. Hay una multitud de divisiones. La religión, por supuesto, fue organizada por el hombre con el fin de civilizar el hombre mismo, y no por la búsqueda de Dios. Porque uno no puede encontrar a Dios a través de creencias, dogmas, rituales, oraciones, lecturas de la Gita o la Biblia. Sumisión a los sacerdotes. Este mundo está separado por las religiones. Religiones organizadas con sus dogmas, sus rituales, sus creencias y supersticiones. Las religiones, de ninguna manera, unen a los hombres. Se habla en la unidad y dice: cuando vemos a Dios, todos somos hermanos. No somos hermanos. Lo que nos interesa son los hechos, y no las esperanzas y las teorías. Las religiones, por lo tanto, separan a los hombres, y por lo tanto, son uno de los factores del gran trastorno gobernante. No está de acuerdo conmigo, pero mira los hechos. Vea cómo en medio del cristianismo, hace 2000 años, los hombres han estado tragando. Católicos contra protestantes, católicos entre ellos, y cuántas torturas se han infringido. Lo mismo se observa en este país. Los musulmanes contra hindú, hindú contra los musulmanes, gurú contra gurú, un gurú que tiene menos discípulos, otro que tiene más y quiere aún más. Por favor, preste toda la atención. Porque estamos llegando a un punto extremadamente crítico en nuestras vidas. No solo individual, sino también comunal. Y cada hombre que quiere no solo establecer la orden en sí mismo, sino también para encontrar una buena sociedad. No una sociedad formidable, sino una buena sociedad. Necesita resolver este problema. Podemos ver en este mundo como un hecho objetivo de que las religiones han separado a los hombres, que han sido tremendas guerras religiosas tanto en Oriente como en Occidente. Por lo tanto, existe una de las raíces del desorden. Las creencias, organizadas con sus iglesias y rituales, se han convertido en grandes corporaciones. Empresas mercantiles, sin ningún punto de contacto con la verdadera religión,